Nunca olvidé la primera vez que sentí el olor del pan de la madrugada. No era el aroma tibio y acogedor que nace cuando la harina se entrega al fuego. Era otra cosa, algo metálico, demasiado dulce, como si la noche misma comenzara a pudrirse por dentro. El pueblo entero despertaba con ese perfume, pero nadie sabía quién lo preparaba ni de dónde surgían aquellas hornadas que aparecían antes del primer canto de los gallos. Decían que era obra de un panadero recluido, un hombre que trabajaba cuando todos dormían, pero yo juro que jamás vi su sombra cruzar la calle. Nunca escuché sus pasos, solo el aliento grave del horno, respirando como si algo vivo palpitara dentro de él. Antes de seguir, comenta desde dónde estás viendo esto, porque cuando te cuente lo que descubrí, quizá quieras mirar por la ventana antes de continuar. El pan más vendido del pueblo jamás debió ser comido, y fui uno de los primeros en sospechar por qué. Pero antes de sumergirnos en esta historia, cuéntame en los comentarios desde qué lugar estás viendo. Dale like, comparte y suscríbete para recibir nuevas historias todos los días. El pueblo nunca logró precisar el día exacto en que el pan de la madrugada empezó a aparecer. Simplemente surgió sobre el mostrador de la vieja panadería abandonada, aún caliente, envuelto en un vapor espeso que se movía como si tuviera intención propia. Yo era joven cuando lo probé por primera vez, y recuerdo la textura húmeda, pesada, distinta a cualquier pan que hubiera conocido. La gente, acostumbrada a largos periodos de hambre, se aferró a aquel pan como si fuese un milagro tardío. Pero había algo inquietante. Nadie veía al panadero. Las puertas de la panadería permanecían cerradas durante el día, y por la noche, cuando el viento cruzaba la esquina, yo escuchaba un sonido profundo proveniente del horno, no el crujir suave de la leña, sino un ruido rítmico, casi orgánico. Todos sabían, aunque callaran, que ese pan no era solo alimento, era una invitación silenciosa, un lazo entre los vivos y aquello que ya había sido enterrado. Recuerdo que una vez intenté vigilar el lugar. Me escondí detrás de un barril desgastado y esperé a que llegara la madrugada. Pero lo que ocurrió me perturbó profundamente. La calle estaba vacía, sin perros, sin viento, sin pasos. Y de pronto, el pan estaba ahí. No vi manos, no escuché puertas, no percibí presencia humana alguna. Solo el horno exhalando un suspiro caliente, como si soltara el cansancio de una criatura que no debería existir. Empecé a creer que el panadero no aparecía porque quizá no estaba vivo, o no trabajaba solo. El misterio alimentaba historias, pero nadie se atrevía a confirmarlas. Cuestionar lo inexplicable era invitarlo a entrar en tu casa, y nadie quería eso. Con el tiempo, el pan de la madrugada se volvió parte de la rutina. La gente dejaba monedas sobre el mostrador y se llevaba sus porciones aún humeantes, como si participaran de un ritual silencioso. Yo observaba, inquieto. Había algo extraño en el color de la masa, un tono grisáceo, casi opaco, que no correspondía ni a harina ni a fermento. Cuando lo presionaba con los dedos, pequeñas fibras se rompían con un chasquido seco. Además, el pan tenía vida corta. Se endurecía con rapidez, como si se corrompiera fuera del horno. Algunos decían que eso era señal de frescura extrema. Yo sabía que era otra cosa, algo que tarde o temprano revelaría su verdadero olor. La gente del pueblo se acostumbró a no ver al panadero, quizá porque, en las madrugadas, nadie quería atravesar la estrecha calle donde la panadería se ocultaba. Allí, el aire parecía más pesado. La niebla se acumulaba junto a la puerta de madera, como si fuera atraída por un calor profundo, casi palpitante. A veces escuchaba un golpe lento, como si alguien arrastrara sacos pesados. Otras veces, juraba oír murmullos, no de personas vivas, sino voces apagadas, atrapadas en algún lugar entre el horno y la tierra. Hoy entiendo que callábamos porque era más fácil convivir con el misterio que admitir el horror detrás de esos muros ennegrecidos. El pan se volvió famoso, pero su fama no trajo alegría. Alimentaba cuerpos, sí, pero consumía almas. Quienes comían demasiado hablaban de sueños extraños.
aunque eso solo se comentaría meses después, cuando ya era tarde. Al principio, todo lo que se sabía era que el pan aparecía siempre a la misma hora, silencioso, perfecto, y que ninguna mano humana era vista preparándolo. Comencé a registrar horarios, sombras, variaciones del humo. Mi obsesión crecía al mismo ritmo que mi miedo. No era posible que un hombre hiciera eso solo. No era posible que alguien lo hiciera vivo. Y en el fondo, todos sentían lo mismo. Había noches en las que caminaba hasta la panadería solo para observar al horno respirar. Sí, respirar. El aire que salía de la chimenea no era el aire común de la leña ardiendo. Era demasiado caliente, demasiado denso, como la exhalación de un cuerpo febril. Terminé creyendo que el horno no era solo una herramienta, era una boca, un portal, una criatura domesticada por alguien que conocía técnicas antiguas, prohibidas, olvidadas, quizá malditas. Las paredes internas estaban manchadas con algo que no era hollín, un polvo oscuro que se adhería a los dedos y no se quitaba con facilidad. No me atrevía a olerlo, pero cuando el viento traía pequeñas partículas hacia mí, sentía un calor repentino, como si inhalara el aliento de un animal vivo. Mientras todos veneraban el pan, yo soñaba por repetidas noches con el panadero, pero en mis sueños nunca tenía rostro, solo un bulto encorvado sobre una mesa, moviéndose demasiado lento para ser humano. A veces, el bulto parecía más grande. Otras, parecía estar compuesto por muchas partes, como si fuese un mosaico de miembros sin dueño. Despertaba con un sabor metálico en la boca y con la impresión de que alguien había permanecido al pie de mi cama. Empecé a trancar puertas, pero no servía de nada. El olor caliente del horno siempre encontraba una grieta para entrar. Los ancianos decían que todo eso era tradición antigua, que en tiempos coloniales algunos pueblos sobrevivían gracias a rituales oscuros donde se mezclaban religión, hambre y superstición. Comencé a investigar archivos de la iglesia. En un documento casi ilegible encontré la primera pista, una referencia a panaderos de la noche, hombres que alimentaban al pueblo sacrificando algo más precioso que el grano. Aquello me heló la sangre. Comprendí que el misterio no era nuevo. Era un eco de algo que jamás debió regresar. Una madrugada helada, decidí acercarme a la puerta de la panadería. Apoyé el oído sobre la madera y escuché un sonido húmedo, repetitivo, como si manos amoldaran algo viscoso. El aire caliente escapaba por las rendijas, trayendo consigo un olor que me hizo retroceder de inmediato. No era de comida, era un olor que ya conocía de los velorios. La carne, cuando pierde la vida, deja un perfume pesado, imposible de confundir. Y estaba ahí, mezclado con el disfraz del pan. Esa madrugada entendí por fin la gravedad de todo. Quienquiera que estuviera dentro, hombre, criatura o ambos, trabajaba en silencio absoluto, como si temiera ser descubierto. El pan era solo la superficie visible de algo más profundo, más antiguo, más cruel. Retrocedí, tratando de ordenar mis pensamientos, pero al mirar la calle vacía, sentí que alguien, o algo, me observaba desde la ventana oscurecida. Fue en ese momento cuando el pueblo empezó a morir, y nadie lo notó. La primera persona en desaparecer fue un anciano que dormía junto al río, alguien que casi nadie notaba y cuya ausencia pasó desapercibida durante días. Después fue una mujer muda que vendía hierbas secas en la plaza, y recuerdo que, cuando dejó de aparecer, la gente apenas comentó que quizá había seguido su camino, pero algo dentro de mí sabía que aquello no era una partida, era un borrado. Las noches comenzaron a volverse más pesadas, como si el viento trajera un aviso que nadie quería entender. Y, extrañamente, la cantidad de panes sobre el mostrador aumentó. Había más hornadas, más calor, más vapor escapando de la chimenea. Parecía que el horno estaba siendo alimentado con mayor frecuencia, y aún así, nadie veía al panadero. La aldea caminaba sobre un hilo invisible de miedo, pero prefería no mirar hacia abajo. Yo, en cambio, comencé a registrar cada persona que dejaba de existir.
Cuando ocurrió la tercera desaparición, un muchacho delgado que ayudaba al sacerdote con pequeños trabajos, la gente empezó a murmurar, pero solo cuando creía que nadie escuchaba. Su ropa apareció doblada junto a un granero abandonado, pero no había rastro del cuerpo. Recuerdo haber tocado la tela y sentir un olor cálido, casi dulce, que no correspondía al sudor humano. Esa misma madrugada, la panadería amaneció con una hornada excepcionalmente grande. Los habitantes lo tomaron como una bendición silenciosa en medio de la escasez. Pero yo noté otra cosa. El pan estaba más pesado. Quien lo masticaba decía que llenaba más rápido, como si tuviera una densidad distinta. Y el horno había respirado con más fuerza aquella noche, como si el desaparecido y la hornada fueran parte de un mismo ciclo. Con cada persona que desaparecía, parecía que la aldea apagaba una vela. Las conversaciones se volvían cortas, los ojos evitaban mirarse demasiado tiempo, y la niebla que rondaba la calle de la panadería se hacía más densa. Recuerdo caminar por la plaza y oír el crujir de una carreta vacía, como si el propio silencio se moviera por el pueblo. Y sin embargo, cada nuevo desaparecido coincidía con un aumento en la producción de pan. Era imposible ignorar el patrón. Las víctimas eran siempre personas que nadie reclamaría, solitarios, abandonados, aquellos que no tenían familia para exigir respuestas. Poco a poco comencé a creer que el panadero, o lo que fuera que habitaba dentro de la panadería, elegía con cuidado a quienes alimentarían el horno, como si necesitara presas silenciosas, invisibles al resto. Aún recuerdo el día en que encontré una marca extraña junto a la puerta de la panadería. Parecía un arañazo profundo, como si alguien hubiera sido arrastrado hacia adentro. La madera estaba marcada por algo irregular, afilado, y cuando pasé mis dedos por el surco, sentí un calor que no era natural. La marca parecía reciente, hecha aquella misma madrugada. Intenté contarlo al sacerdote, pero me miró con una mezcla de pena y temor, como si estuviera a punto de abrir una herida que todos preferían mantener cerrada. Aún así, esa noche, mientras caminaba de vuelta a casa, vi una sombra deslizándose por el lateral de la panadería. Era demasiado alta para ser humana, demasiado encorvada para ser animal, y en el instante en que la vi, el horno dejó escapar un soplo sordo, como si acabara de tragar algo. Las noches siguientes se convirtieron en un tormento. A cada paso que daba, sentía que la aldea respiraba de forma irregular, como si sus pulmones estuvieran cansados de soportar tantas desapariciones. Las lámparas oscilaban con un viento inexistente y, a lo lejos, escuchaba un sonido que jamás pude explicar, algo entre un lamento y un suspiro denso, siempre proveniente de la panadería. Algunos vecinos decían haber escuchado golpes suaves durante la madrugada, como si alguien intentara salir o entrar, y siempre que eso ocurría, a la mañana siguiente había pan fresco en el mostrador. Era imposible negar la conexión, pero nadie acusaba al panadero abiertamente, quizá porque nadie había visto su rostro. Acusar a un hombre invisible era como acusar a la propia oscuridad. Empecé a recorrer la aldea en busca de patrones. Anotaba horarios, observaba ventanas que antes estaban abiertas y ahora permanecían cerradas. Escuchaba conversaciones que se apagaban cuando yo me acercaba. El miedo transformó la aldea en un organismo enfermo, respirando a medias pero fingiendo estar vivo. Y cuanto más observaba, más claro se volvía que las desapariciones ocurrían siempre en las noches más frías, cuando el horno de la panadería soltaba más vapor y los ladrillos brillaban con un tono rojizo, como carne viva. Era como si el horno estuviera hambriento, como si pidiera alimento a cambio del pan que ofrecía, y, en cada madrugada, alguien era elegido para servirle. Un día, mientras ayudaba a buscar a una niña desaparecida cerca del huerto comunitario, noté que el rastro de sus huellas terminaba abruptamente junto a un matorral. No había signos de lucha ni arrastre, simplemente se detenían, como si la hubieran levantado en el aire.
Al lado del punto donde las huellas desaparecían, encontré pequeñas migas endurecidas de pan, como si alguien las hubiera dejado caer mientras cargaba algo. Lo que más me perturbó fue que las migas estaban tibias, horas después de la madrugada. Eso solo podía significar que el pan había sido llevado allí recientemente, o que lo transportaba no respetaba el tiempo humano. Empecé a estar seguro de que las desapariciones eran sacrificios. El pan, de alguna manera, era más que alimento. Era una extensión del horno, una ofrenda a la aldea para mantenerla dependiente, dócil, ciega. Y el panadero, si es que seguía siendo un hombre, parecía ser un servidor obediente de esa hambre antigua. Algunos habitantes comenzaron a enfermar, a perder peso, a tener sueños inquietos. Era como si el consumo del pan creara un vínculo invisible, un lazo de sometimiento, un llamado silencioso que invitaba a caminar hacia la calle oscura de la panadería en plena madrugada, como si el pan fuera un cebo para sustituir al siguiente desaparecido. Para ese entonces, yo ya evitaba comer cualquier pedazo, pero aún así sentía cómo mi cuerpo reaccionaba. El olor del pan parecía seguirme por las calles. En cada esquina, sentía la presencia de algo observándome. No era paranoia, era instinto, y el instinto rara vez se equivoca. Un día, al pasar frente a la panadería al atardecer, sentí una vibración en el suelo, como si algo se moviera por debajo de las piedras. No era un animal, era algo más grande, algo que acompañaba mis pasos, y cuanto más rápido caminaba, más intenso era el calor que subía desde el suelo. La aldea entera parecía estar siendo excavada desde dentro, como si túneles invisibles conectaran a cada desaparecido con la panadería. La última desaparición antes de la revuelta fue la que estremeció incluso a los más incrédulos. Un hombre fuerte, trabajador de las tierras altas, se desvaneció sin dejar rastro alguno. No era alguien fácil de someter. Decían que había enfrentado toros, y aún así, desapareció como polvo arrastrado por el viento. A la mañana siguiente, la cantidad de panes era tan grande que apenas cabían en el mostrador. El vapor subía en ondas espesas y la masa tenía un brillo extraño, casi aceitoso. Ese día entendí que el panadero no alimentaba a la aldea, se alimentaba a sí mismo, alimentaba al horno y alimentaba un ciclo que había crecido bajo la sombra de nuestro miedo. Ya era demasiado tarde para impedirlo, pero aún quedaba tiempo para presenciar lo que vendría después. El olor apareció antes de que la gente relacionara las desapariciones con la panadería. Era un aroma caliente, pero distinto a cualquier humo conocido. No era madera quemada, ni carbón húmedo, ni siquiera harina tostándose. Tenía algo metálico, algo febril, como si el aire estuviera cocinando un secreto que no quería revelarse. Recuerdo la primera noche sin luna en que lo sentí. Se arrastró por la calle como un animal reptante, entrando en las casas por las rendijas, despertando a quienes dormían con la sensación inquietante de que alguien los observaba a través del olor. Aquello no era un aroma, era una presencia que no provenía solo de la chimenea, sino de algo más profundo, más enterrado, como si el horno alcanzara el corazón de la tierra para respirar por ella. Con el tiempo, comprendí que aquel olor solo surgía cuando el cielo estaba completamente oscuro. Bastaba que la luna no apareciera para que la chimenea comenzara a expulsar un vapor denso, casi aceitoso, que subía lentamente, como si tuviera peso propio. El aroma hacía temblar las lámparas, como si la luz temiera permanecer encendida. Recuerdo observar la parte alta de la chimenea y ver algo que jamás conté a nadie. A veces, el humo parecía adquirir formas. No eran figuras humanas ni animales, eran contornos irregulares, como si huesos rotos intentaran reorganizarse dentro del aire caliente. En esas noches, el horno parecía trabajar solo, sin descanso, exhalando un soplo ardiente que vibraba en el pecho de quien estuviera cerca. Mientras tanto, los habitantes de la aldea sufrían sueños febriles. Un día, mientras observaba la panadería desde lejos, noté que el olor de la chimenea no se movía con el viento.
Permanecía suspendido, inmóvil, como una nube viva que se negaba a dispersarse, y cuando alguien pasaba a través de ella, el aroma se adhería a la piel, impregnando ropa y cabello con una persistencia casi enfermiza. 2 habitantes comentaron que, después de olerla, sintieron náuseas intensas seguidas de escalofríos, como si el cuerpo intentara expulsar algo invisible. Yo, sin embargo, sentí otra cosa, un estremecimiento que nacía desde dentro, como si el olor tocara una memoria que yo no deseaba recordar. Era como si cada partícula del aire llevara un fragmento de un grito apagado, de un hueso incinerado, de algo que jamás debía haber sido horneado. Hubo una noche en la que decidí acercarme más a la chimenea. El cielo estaba tan oscuro que no podía ver mi propia mano frente al rostro, y el silencio era tan espeso que escuchaba el latido de mi sangre. La chimenea exhalaba un vapor denso que subía lentamente, como fatigado. Cuando me acerqué, sentí una oleada de calor tan intensa que mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero lo que realmente me hizo retroceder no fue el calor, sino la sensación de que algo respiraba dentro de aquel tubo de ladrillos. Una respiración irregular, profunda, casi animal. No podía ser el horno común. El sonido provenía de algo vivo, algo que se movía dentro de la estructura como un organismo atrapado. Y, por un breve instante, juro que vi el humo palpitar, imitando el ritmo de un corazón. Algunos habitantes comenzaron a notar que el olor cambiaba dependiendo de la noche. A veces tenía un matiz dulce, otras un toque ácido, y en ciertas ocasiones traía un aroma claramente ferroso, como la sangre calentada. Pero nadie pronunciaba eso en voz alta. Es peligroso nombrar lo que nos asombra. Cuando se nombra, se invita, y nadie quería invitar aquello a su casa. Yo, sin embargo, seguí observando, y descubrí un patrón. Cuanto más desaparecidos había en la aldea, más fuerte era el olor en las noches sin luna. Era como si el horno estuviera devolviendo al aire aquello que había recibido, como si la chimenea fuera el único escape para el dolor acumulado dentro de la panadería. Un camino estrecho para gritos que ya no podían ser escuchados. Hubo una noche en la que el olor se intensificó tanto que toda la aldea despertó al mismo tiempo. Las puertas comenzaron a crujir, las ventanas se abrieron con cautela, y pude ver rostros asustados inclinándose hacia afuera, intentando comprender qué estaba pasando. El aire parecía más espeso, casi tangible, como si pudiera cortarse con un cuchillo, y de pronto, una nube caliente emergió de la chimenea, descendiendo en vez de subir, como si el vapor rechazara el cielo oscuro. Se deslizó por las calles como un velo vivo, reptando por las piedras, infiltrándose entre las rendijas. Cuando la nube tocó mi piel, sentí un ardor leve, no dolor, pero sí una sensación incómoda, como si algo estuviera oliéndome a mí. Aquel olor tenía un peso emocional, como si cargara historias de quienes ya no podían contarlas. Con el paso de las semanas, noté que el olor no solo se intensificaba, parecía adquirir intención. Sí, intención. Había noches en que el humo se acumulaba cerca de ciertas casas, especialmente de aquellas que albergaban personas solitarias o enfermas. En esas madrugadas, el aire dentro de esas viviendas se volvía pesado, caliente, casi febril. Visité a una de esas personas, una anciana que vivía sola desde que su esposo desapareció, y encontré su casa impregnada con aquel aroma metálico. Ella decía que el olor la despertaba y que, a veces, sentía como si alguien estuviera sentado al pie de su cama. No se atrevía a encender una vela porque la llama temblaba violentamente, como si el aire vibrara con respiraciones que no eran suyas. Entonces comprendí que el olor no era solo un síntoma, era un mensajero. Cierta madrugada, cuando la aldea parecía un laberinto sofocado por vapores invisibles, el olor cambió de repente. Se volvió denso, amargo, casi agresivo. Era imposible respirar sin sentir el sabor pesado en la lengua, como ceniza mezclada con metal. El suelo pareció temblar ligeramente, y escuché un sonido apagado proveniente del interior de la panadería. Algo entre un rugido y un crujido,
como madera cediendo bajo un peso inmenso. La chimenea expulsó un chorro de vapor oscuro, tan pesado que cayó directamente sobre el techo y se deslizó por las tejas como si fuera líquido. Cuando toqué ese residuo, sentí una superficie demasiado caliente para ser humo. Era espeso, era real. Y al frotarlo entre los dedos, descubrí pequeños granos como arena, pero una arena que olía a restos humanos quemados. A partir de aquel día, entendí que el horno no solo cocinaba, estaba digiriendo. Los habitantes más sensibles comenzaron a evitar salir de casa en las noches sin luna. Cerraban puertas, cubrían ventanas, rezaban en silencio. Algunos contaban que el olor parecía entrar en sus mentes, trayendo recuerdos que no les pertenecían. Memorias de dolor, de fuego, de cuerpos moviéndose contra su voluntad. Era como si el aire llevara fragmentos de las últimas sensaciones de quienes habían sido llevados allí. El sacerdote intentó bendecir la calle, pero en el instante en que levantó el crucifijo, una ráfaga de vapor pesado salió de la chimenea, haciendo temblar la madera entre sus dedos. Soltó el objeto al suelo y retrocedió, pálido. Toda la aldea entendió que aquello no podía enfrentarse con oraciones comunes. El olor no era natural, era una respuesta, un testimonio involuntario de las atrocidades ocultas dentro de aquel horno. La noche más terrible fue aquella en que el olor simplemente cambió de color. Sí, de color. El aire se volvió tan espeso que parecía teñido de un rojo oscuro, casi vino, como si la oscuridad misma estuviera sangrando. La chimenea expulsó un vapor que ascendía en espirales lentas, cargando un aroma tan profundo, tan perturbador, que sentí mis piernas debilitándose. En ese momento, escuché algo que jamás olvidaré, un sonido suave, rítmico, como huesos siendo amasados dentro de una masa húmeda. No era imaginación, era actividad, era trabajo. El horno estaba despierto, y el olor, aquel olor parecía un aviso final para que entendiéramos. Lo que se estaba quemando allí dentro no era leña, era vida, vida que seguía gritando, incluso después de convertirse en humo. Jamás habría descubierto el manuscrito si no hubiera huido del humo de la panadería aquella madrugada silenciosa. Busqué refugio en la iglesia, creyendo que entre aquellas paredes frías el olor no me alcanzaría. El sacerdote no estaba, pero la puerta del altar antiguo permanecía entreabierta, como si alguien hubiese olvidado cerrarla con prisa. La madera crujía con un sonido prolongado, casi un gemido, y cuando empujé la puerta por completo, noté que detrás del altar había una cavidad pequeña, oscura, devorada por el tiempo. Dentro, envuelto en un tejido podrido, encontré un cuaderno de tapa rígida, cubierto por un polvo rojizo que no era tierra. Al tocarlo, sentí un calor repentino, como si el manuscrito tuviera vida propia. Y al abrirlo, no encontré oraciones, sino instrucciones. Instrucciones para alimentar algo que no debía existir. El texto estaba escrito en portugués arcaico mezclado con latín, formando frases que parecían correr en direcciones opuestas, como si lucharan entre sí. Algunas palabras estaban borrosas, otras profundamente marcadas, como grabadas con uñas. Era evidente que aquel manuscrito no había sido creado para ser leído por ojos comunes. Me impresionó la organización del contenido. No era un ritual aislado, sino una secuencia de procesos, casi como una receta que exigía carne humana molida, huesos reducidos a polvo y la mezcla de todo ello con harina fresca para dar consistencia al ofertorio, según decía el texto. El horno, mencionado como la boca que bebe la sangre de la tierra, debía recibir la masa mientras aún estuviera caliente, palpitante. Cada línea que leía hacía que la panadería pareciera respirar dentro de mi mente. Lo más perturbador del manuscrito no eran los ingredientes, sino el propósito. Según el texto, el ritual permitía unir el hambre de los vivos con el apetito de los muertos, garantizando que la aldea recibiera fuerza, sustento y obediencia silenciosa. Un escalofrío me recorrió la espalda.
La panadería no era solo un lugar de trabajo, era un templo que seguía instrucciones prohibidas, conservadas durante siglos bajo el altar de la iglesia. De alguna manera, aquella receta había sobrevivido al tiempo, esperando un nuevo ejecutor, y todo indicaba que el panadero había sido elegido o devorado por aquella tradición. El olor de la panadería, el horno que respiraba, las desapariciones, todo encajaba perfectamente en las páginas amarillentas frente a mí. Era como si el manuscrito narrara la historia antes de que ocurriera. Mientras hojeaba el libro, noté que algunas páginas estaban quemadas en los bordes, como si alguien hubiese intentado destruirlas, pero se hubiera detenido a mitad del proceso. Lo que quedaba daba la impresión de ser apenas una fracción de algo mayor y aún más tenebroso. Una frase escrita con tinta oscura parecía haber sido reforzada varias veces. La masa solo se completa cuando la ofrenda se rinde por voluntad o silencio. La palabra silencio estaba subrayada, casi desgarrando el papel. En ese momento entendí que los desaparecidos no eran solo víctimas, eran ingredientes indispensables. La panadería no producía pan, producía continuidad, producía vínculo, producía obediencia. El horno no era una herramienta de cocina, era un devorador ritual. Y el panadero, voluntario o esclavo, seguía instrucciones que ya no pertenecían al mundo de los hombres. Continué leyendo con el corazón desbocado hasta encontrar una descripción del lugar ideal para construir el horno ritual. El texto decía: «Constrúyese la boca en el punto donde la tierra habla más alto y donde los olvidados duermen sin tumba. Mi sangre se heló». La panadería había sido levantada exactamente sobre la antigua fosa común del pueblo, clausurada décadas antes por una epidemia mal documentada. Recordé historias antiguas, susurradas por los ancianos, sobre cuerpos enterrados a toda prisa, sin ritos, sin cruces, sin nombres. Aquel terreno, aparentemente elegido al azar, era en realidad el lugar perfecto para despertar algo que nunca debía ser despertado. El manuscrito concluía que, cuando el hambre del horno coincidiera con el hambre de los muertos, el olor se convertiría en la señal, el mismo olor que ya dominaba nuestras noches sin luna. Seguí examinando el manuscrito bajo la luz temblorosa de una lámpara que parecía reaccionar a cada una de mis respiraciones. A medida que avanzaba, notaba que algunas instrucciones venían acompañadas de dibujos rudimentarios, figuras sin rostro siendo molidas, trituradas, convertidas en una masa que parecía viva aún estando muerta. Eran dibujos tan antiguos que la tinta se había fusionado con el papel como si hubiese sido absorbida por algo orgánico. En la parte inferior de una página encontré un símbolo repetido varias veces. 3 líneas curvas, formando una especie de llama invertida. Debajo se leía: «Señal de la Orden de los Hambrientos de Fuego». Aquello no era simple superstición, era una organización, una congregación subterránea. De repente, todo cobró sentido. La panadería era la fachada, el horno el altar y el panadero, el sacerdote. Cada desaparecido era una ofrenda autorizada por aquel culto antiguo que sobrevivía en las sombras de la historia. Al pasar a la página siguiente, me encontré con una sección escrita con urgencia, como si el autor hubiera tenido prisa. Las letras estaban torcidas, inclinadas, casi desgarradas. Allí se describía la consecuencia de la interrupción. Según el texto, si el ciclo se rompía, los espíritus alimentados por el horno no regresarían al descanso. Quedarían atrapados entre el calor y la oscuridad, buscando cuerpos vivos para completar el proceso interrumpido. Una frase me dejó sin aire. La masa rechazada vuelve para reclamar piel. La palabra piel estaba escrita con tal fuerza que perforaba la hoja y dejaba marca en la siguiente. En ese instante entendí, no era solo el panadero quien estaba sujeto al ritual, toda la aldea lo estaba. Todos nosotros corríamos el riesgo de ser absorbidos, metabolizados, transformados en parte del ciclo hambriento que aquel horno mantenía activo desde hacía décadas, quizá siglos.
En una de las últimas páginas legibles, encontré la descripción de un evento llamado La Noche del Humo Rojo. El texto decía que, cuando el horno estuviera completamente hambriento y la orden deseara reforzar su vínculo con el fuego que purifica, la chimenea expulsaría un vapor rojizo impregnado con el olor de huesos calcinados y grasa humana destilada. Aquel vapor, según el manuscrito, tenía el poder de atravesar puertas, invadir casas, entrar en los sueños y elegir a la siguiente víctima. Mi corazón se aceleró al comprender que ya habíamos presenciado aquella noche. El olor que teñía el aire de rojo oscuro no era un fenómeno aislado, era el signo de un ritual activo. La aldea no estaba siendo observada, estaba siendo cosechada, poco a poco, noche tras noche, bajo los ojos ciegos de los vivos que fingían no ver. Cuando llegué al final del manuscrito, noté que algunas páginas habían sido arrancadas, no con cuidado, sino con violencia. Las fibras del papel estaban rotas y la costura del cuaderno se había abierto. Eso significaba que alguien, en algún momento reciente, había intentado impedir que ciertas instrucciones fueran conocidas. Quizá el sacerdote, quizá uno de los miembros de la orden, quizá el propio panadero. Pero lo más aterrador era que, incluso sin las páginas finales, yo comprendía la conclusión inevitable. El horno no podía ser apagado. El manuscrito decía que la llama ritual no estaba hecha de leña, sino de sustancia vital. Mientras hubiera vida enterrada bajo la panadería, la llama seguiría encendida, incluso sin nadie que la alimentara. Ella misma despertaría, ella misma llamaría. Y, mientras llamara, el olor se esparciría como un lamento que los vivos insistían en ignorar. Cerré el manuscrito con las manos temblorosas, escuchando el viento golpear las ventanas de la iglesia como dedos impacientes. Sentí el olor de la panadería acercándose, incluso allí dentro, detrás de las gruesas paredes de piedra. Era como si el horno supiera que yo había descubierto el secreto, como si la masa antigua que vivía en él hubiera percibido mi intrusión. Guardé el libro dentro de mi abrigo y escuché un crujido seco proveniente del altar. Por un instante pensé que algo se movía dentro de la cavidad donde había estado oculto el manuscrito. Salí casi corriendo de la iglesia, sintiendo que cada uno de mis pasos resonaba más fuerte de lo debido. Esa noche, por primera vez, entendí que toda la aldea ya estaba tomada por el ritual. Ya no había línea entre pan y carne, no había frontera entre horno y muertos. Y lo peor de todo, ahora el horno también me conocía. Durante mucho tiempo, el pueblo creyó que los sacos que el panadero transportaba de madrugada contenían harina traída por comerciantes lejanos. Pero yo jamás vi a esos comerciantes. Nunca vi carros descargando suministros. Nunca escuché pasos apresurados ni conversaciones bajas que normalmente acompañan las entregas nocturnas. Todo era silencio, un silencio tan profundo que parecía devorar incluso los pensamientos. La primera vez que noté que algo no encajaba fue cuando escuché un ruido seco proveniente de uno de esos sacos, un sonido que no correspondía al trigo. Era el sonido de algo rígido golpeando contra la lona, algo que tenía peso y forma. El panadero, o la sombra que ocupaba su lugar, arrastraba esos bultos con un cuidado enfermizo, como si transportara algo demasiado frágil para dejar caer, pero demasiado consciente para no intentar escapar. Una madrugada reuní valor y seguí la silueta por la calle angosta que conducía a la panadería. La oscuridad parecía más densa detrás de él, como si el aire se comprimiera a su alrededor, impidiendo que cualquier luz revelara su forma por completo. El saco que cargaba parecía doblado en puntos específicos, como si algo dentro tuviera ángulos, algo que no debía existir en sacos de harina. De pronto, escuché un crujido seco, inconfundible, el sonido de un hueso moviéndose, tal vez rompiéndose. El panadero se detuvo un instante, como si él también lo hubiera oído, y giró la cabeza hacia mí. Juro que no vi un rostro, solo una sombra donde deberían existir rasgos humanos. Luego continuó caminando, como si el saco hubiese suspirado desde dentro.
A cada paso que daba, yo sentía que presenciaba un transporte fúnebre. Con el tiempo, los habitantes comenzaron a contar que, en algunas noches, escuchaban algo arañando dentro de los sacos. Algunos lo describían como uñas, otros como piedritas sueltas, pero todos evitaban hablar del tema abiertamente. El miedo no era solo al panadero, era al sonido. Un sonido que se deslizaba por los callejones proveniente del interior de la panadería, siempre que un nuevo saco era arrastrado hacia su puerta. Yo observaba desde lejos, escondido detrás del mismo montón de cajas donde me refugiaba en mis primeras vigilias. Y entonces vi algo que jamás pude borrar de la memoria. Cuando el panadero levantaba el saco del suelo, la lona se tensaba y algo dentro parecía ajustarse, cambiar de posición, como si respondiera al movimiento. No era un peso muerto, era un peso obediente, era un peso consciente. En una noche particularmente fría, el panadero dejó caer uno de los sacos. El impacto produjo un golpe sordo, pero enseguida vino otro ruido, un suspiro ahogado. Me quedé inmóvil. El panadero no pareció perturbado, simplemente levantó el saco, pero al hacerlo, la lona resbaló unos centímetros, revelando por un instante algo que todavía me persigue, una curva blanca, rígida, de textura porosa, un fragmento de hueso, no un hueso de animal, no un resto de caza, sino algo mayor, algo humano. El panadero tiró de la lona con prisa, como quien oculta una herida abierta, y siguió caminando hacia el horno. El suelo quedó marcado por un rastro oscuro, casi negro, que se desvaneció demasiado rápido para ser sangre común. Lo que más me inquietaba era la precisión con que él manipulaba esos sacos. Había una especie de reverencia en cada gesto, una delicadeza que contrastaba con el contenido brutal que transportaba. En ciertas madrugadas escuchaba un murmullo bajo, como si el panadero susurrara palabras a los sacos antes de introducirlos en la panadería. Eran palabras apagadas, incomprensibles, pero cargadas de intención. El horno, al recibirlos, soltaba un soplo cálido, casi satisfecho. Era como presenciar un diálogo ancestral entre un depredador y su ofrenda. Y cada vez que un saco desaparecía por la puerta, la aldea amanecía con pan fresco. La ecuación estaba ahí, perfecta como el humo que serpenteaba por la chimenea. Un saco desaparecía y una hornada nacía. Era un ciclo, y todos nosotros participábamos de él sin saberlo. Con el paso de los días, empecé a notar que algunos sacos tenían tamaños distintos. Había unos largos y estrechos, que parecían contener miembros extendidos. Otros eran más cortos y redondos, proyectando una sombra irregular, como si lo que estuviera dentro se hubiera doblado sobre sí mismo. Y había sacos que temblaban de verdad, con pequeños espasmos que la lona no lograba ocultar. La primera vez que lo vi, pensé que era el viento, pero no había viento. La noche estaba inmóvil, pesada, casi sólida. El panadero pasó frente a mí sin mirarme, arrastrando uno de esos sacos, y cada temblor parecía acompasar su respiración, una respiración profunda, húmeda, como la de alguien que carga un peso físico y emocional al mismo tiempo. Era como presenciar un cortejo donde el muerto aún tenía conciencia de su destino. Los habitantes comenzaron a relatar sonidos que provenían del interior de la panadería, golpes suaves, arañazos, un murmullo apagado como si alguien intentara hablar a través de paredes gruesas. El panadero nunca respondía a esos sonidos, solo seguía su ritual, abriendo la puerta del horno con una precisión casi litúrgica. Me acerqué más en ciertas noches y vi algo que confirmó mis peores temores. Cuando levantó uno de los sacos y lo inclinó hacia el interior del horno, el contenido resbaló con un sonido húmedo, viscoso, acompañado de un ruido que parecía un gemido interrumpido. El panadero no vaciló, no sintió pena. Observó cómo el horno devoraba lo que fuese que estaba allí dentro. Y el horno respondió, soltó un aliento caliente, vibrante, que hizo estremecer ligeramente las paredes. Era como ver a un monstruo siendo alimentado.
Lo que antes parecía un ritual macabro comenzó a adquirir una lógica insoportable. Los sacos no eran simples contenedores. Eran capullos transitorios, cuerpos esperando su transformación. La receta prohibida describía que, para que el pan tuviera vida, el horno debía recibir materia en estado de tránsito, es decir, ni totalmente viva, ni del todo muerta. Ese estado liminal, entre la respiración y el silencio, entre carne y polvo, era considerado el más valioso. Eso explicaba los temblores, los crujidos, los suspiros atrapados. El panadero no necesitaba matar, el horno lo hacía. El horno completaba el proceso, y cada saco entregado era una ofrenda preparada con cuidado, seleccionada por su fragilidad, por su invisibilidad, por su incapacidad de luchar. El horno era el verdugo, el panadero el intermediario. No tardé en percibir otro patrón. Los sacos siempre llegaban antes de las noches más intensas, aquellas en las que el olor invadía toda la aldea y parecía impregnar hasta los huesos. Era como si la presencia dentro de la panadería se fortaleciera con cada ofrenda, y peor aún, como si la esperara. Descubrí también que después de cada alimentación, la panadería quedaba en silencio durante algunas horas, como si la criatura, lo que fuera, estuviera digiriendo, absorbiendo, procesando lo que había recibido. Ese silencio era más aterrador que todos los sonidos previos. Era el silencio de algo satisfecho, pero no saciado. Un silencio que anunciaba la repetición del ciclo y que más sacos serían necesarios. Era un sistema no solo ritual, sino dependiente, y nosotros éramos su fuente. La escena más escalofriante ocurrió la madrugada en que el panadero dejó la puerta entreabierta sin darse cuenta. Estaba escondido al otro lado de la calle cuando vi el interior iluminado por un resplandor rojizo, como brasas respirando. En el suelo, varios sacos estaban apilados, algunos moviéndose sutilmente, como si contuvieran restos de vida, intentando escapar. Uno de ellos, el más cercano a la puerta, se estiró de repente, como si algo dentro hubiese intentado levantarse. La lona se tensó y pude ver por debajo una silueta distorsionada, humana y al mismo tiempo incompleta, como si faltaran partes o sobraran otras. Cuando el horno abrió su boca ardiente, todos los sacos enmudecieron a la vez, como si reconocieran el momento final. El panadero no tuvo que ordenar nada, no llamó, no pidió. Cada saco parecía conocer su destino, y su destino era cumplir la receta. Una receta que no alimentaba cuerpos, sino la oscuridad viva en el corazón del pueblo. Solo comprendí la magnitud de la obsesión del panadero cuando noté que toda la calle cambiaba de comportamiento en cuanto la madrugada se acercaba. Era como si un pacto silencioso se hubiera firmado entre los habitantes. Todos se retiraban temprano. Las conversaciones se apagaban como si una mano invisible las estrangulara, y hasta los perros, que solían ladrar ante el mínimo ruido, parecían entender que aquella era una hora prohibida. La calle de la panadería se convertía en un corredor de sombras compactas, donde ninguna lámpara permanecía encendida por mucho tiempo. Si alguien intentaba iluminar su pared o su entrada, el viento, o algo que se disfrazaba de viento, apagaba la llama con una rapidez anormal. Era como si la propia noche obedeciera un mandato antiguo, preservando la oscuridad que el panadero necesitaba para trabajar. Una vez vi cómo la lámpara de la casa de al lado temblaba de forma extraña, como si dedos invisibles envolvieran el vidrio. La llama se estiró, vaciló y desapareció, dejando la calle en completa oscuridad. Fue en ese instante cuando escuché pasos, no pasos humanos, sino algo arrastrado, pesado, moviéndose sobre la piedra como si cargara peso e intención. El panadero aparecía solo como una sombra irregular, una figura que se fundía con el negro de la madrugada, pero su presencia alteraba el aire, lo hacía más denso, más caliente, más difícil de respirar. Caminaba lentamente, apagando cualquier rastro de luz que se atreviera a permanecer encendida.
No necesitaba tocar las lámparas, bastaba con pasar cerca y la llama moría como si reconociera la autoridad de la oscuridad. Lo más inquietante era que, con el tiempo, los habitantes comenzaron a obedecer esa regla sin cuestionarla. La calle se volvió un escenario donde todos sabían que no podían ser espectadores. Las ventanas se cerraban incluso antes de que el sol desapareciera, y nadie se atrevía a tocar las cerraduras hasta el amanecer. Una mujer contó que, una noche, olvidó una ventana entreabierta y despertó con un rasguño profundo en la madera, justo a la altura de los ojos, como si algo hubiera querido advertirle que estaba siendo observada desde dentro de la noche. Yo mismo escuché, en más de una madrugada, golpes leves en los cristales de las casas donde alguien había intentado mirar. No era el panadero exigiendo silencio, era el horno exigiendo soledad. Una noche, desafiando mi propio miedo, dejé mi ventana ligeramente abierta. Quería ver al panadero trabajando, o al menos confirmar si aún quedaba algo humano dentro de él. Pero apenas cayó la noche, sentí un movimiento abrupto en el aire, como si un enorme paño oscuro descendiera sobre la calle. La oscuridad se cerró de una manera que no parecía natural. Era espesa, casi líquida. A cada respiración sentía el olor cálido de masa cruda mezclado con algo más metálico, más vivo. Y entonces escuché un sonido que nunca debería existir. Un golpe seco, seguido de un roce prolongado, como si algo tocara mi ventana y se deslizara lentamente sobre ella. La madera vibró con una fuerza que denunciaba intención. Cerré la ventana antes de que algo pudiera entrar. En el silencio posterior, supe que aquello, lo que fuera, sabía que yo estaba allí. Con las semanas, quedó evidente que el panadero tenía una regla inquebrantable. Nadie podía presenciar su trabajo. Si alguien intentaba mirar, aunque fuera por una rendija, toda la calle parecía reaccionar. El viento se volvía más denso, las sombras cambiaban de lugar y el aire adquiría un murmullo bajo, como cientos de voces susurrando desde las paredes. Una joven intentó mirar una noche y al amanecer encontraron su puerta marcada con 3 rasguños paralelos, tan profundos que atravesaron la madera interior. Aquellas marcas parecían hechas por garras. Garras humanas no habrían logrado algo así. Era una advertencia. El panadero no toleraba testigos. El horno exigía oscuridad. Y cualquier mirada era considerada una amenaza al ritual que mantenía al pueblo alimentado y condenado. Con el tiempo comprendí que el panadero no solo apagaba lámparas, manipulaba la calle misma como si fuera una extensión de su cuerpo. Había momentos en que el silencio se curvaba alrededor de él, deformando el aire, alejando sonidos, apagando incluso los pasos de quienes caminaban sin darse cuenta del peligro. A veces veía una sombra deslizarse por las paredes antes de que él apareciera físicamente, como si su presencia fuese anunciada por un presagio. Lo más perturbador era que nunca caminaba en línea recta. Avanzaba en trayectos lentos y circulares, como si delimitara un territorio invisible. Y siempre que completaba ese círculo, todas las lámparas de la calle se apagaban al mismo tiempo, como obedeciendo a un amo antiguo. Nunca escuché su voz, pero su voluntad resonaba en cada rincón. Los que se atrevían a desafiar esa regla pagaban caro. Un hombre conocido por su carácter obstinado decidió mantener su lámpara encendida toda la noche, diciendo que no temía supersticiones ni leyendas. Esa madrugada escuché gritos ahogados desde su casa. Al amanecer, la puerta estaba abierta y la lámpara, completamente destruida, yacía en el suelo como si hubiese sido aplastada por manos inmensas. El hombre fue encontrado acurrucado en un rincón, incapaz de pronunciar una palabra. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de estallar. No tenía heridas visibles, pero algo dentro de él se había quebrado. Solo murmuraba una frase, con la voz deshecha. Me dijo que no mirara, y nunca más encendió una luz. El panadero no necesitaba matar. Le bastaba con mostrar un fragmento de lo que podría hacer.
Una vez intenté observar la calle desde lo alto de una casa abandonada, pensando que la distancia me protegería, pero descubrí que el panadero no necesitaba ver al observador para saber que estaba siendo observado. Aquella madrugada se detuvo en medio de la calle, como si hubiera sentido mi mirada filtrarse entre las sombras. El aire se volvió denso, inmóvil. La temperatura subió como si el suelo respirara fuego. Lentamente levantó el rostro, o el lugar donde un rostro debería estar, y lo dirigió exactamente hacia donde yo me escondía. No tenía ojos, pero supe que me veía. Sentí el pecho comprimirse, como si el aire se hubiese transformado en piedra. Solo conseguí volver a respirar cuando aparté la mirada. En ese instante entendí. Él sentía los ojos ajenos como una ofensa personal, como una ruptura no permitida, no solo no permitida, sino punida. Los habitantes comenzaron a incorporar la oscuridad a su vida cotidiana. Cerraban sus casas antes incluso del anochecer y evitaban cualquier ruido después de la primera campanada de la noche. La calle de la panadería se volvió un organismo propio, vivo de una forma antinatural. Respiraba, se movía, se ajustaba a las necesidades del panadero. Algunos días sentía las piedras del suelo más calientes, como si un flujo oculto circulase por debajo. Otros días veía marcas casi imperceptibles en las paredes, como si algo que no era exactamente humano, se hubiese deslizado por allí, dejando su rastro. La calle se había convertido en un corredor ritual, y nosotros, los habitantes, apenas ocupábamos sus bordes, siempre atentos para no cruzar su camino. El momento que selló mi comprensión ocurrió en una madrugada de viento fuerte. Las ventanas golpeaban, la luna estaba oculta y el pueblo parecía vacío, como un escenario sin actores. El panadero avanzaba lentamente, cargando un saco, cuando una niña, quizá sonámbula, quizá guiada por algo más oscuro, abrió la puerta de su casa y dio un paso hacia afuera. Antes de que pudiera emitir un sonido, la calle reaccionó. Las sombras se alargaron como brazos intentando impedir su avance. El panadero se volvió de inmediato, su figura distorsionada pareciendo vibrar en el aire. La niña retrocedió asustada y la puerta se cerró de golpe con una fuerza que ninguna corriente de aire podría explicar. El panadero siguió caminando, pero en ese instante comprendí. La calle no era solo vigilada por él, era cómplice, era extensión, era guardiana del ritual. Y la niña solo fue perdonada porque no lo vio, porque no cometió o pecado de mirar. Al principio, nadie relacionó el pan con las enfermedades que comenzaron a aparecer en el pueblo. Parecían simples resfriados fuera de temporada, fiebres pasajeras, mareos que iban y venían como una marea silenciosa. Pero yo veía un patrón. Todos los que enfermaban habían comido el pan de la madrugada el día anterior, y no solo lo habían comido, lo habían devorado. Era como si el pan tuviera un sabor adictivo, algo que se aferraba a la lengua y pedía más, como un llamado desde el fondo del horno. Los primeros relatos describían una sensación extraña después de comerlo, un calor repentino en la nuca, un hormigueo en los dedos, un leve temblor que recorría la espalda, como si pequeños insectos caminaran bajo la piel. Luego venían los sueños, sueños que nunca deberían ser soñados. Las personas comenzaron a contar que, durante las noches posteriores al consumo, se despertaban con la sensación de que alguien estaba sentado al pie de la cama. Algunas describían un peso ligero, como si un niño observase en silencio. Otras decían sentir la respiración caliente de alguien que no podían ver. Lo peor eran los rostros, rostros quemados, rostros sin ojos, rostros que se formaban en la oscuridad, en el límite de la visión. Muchos afirmaban que esos rostros susurraban palabras incomprensibles, como si intentaran comunicar algo que la mente humana no estaba hecha para entender. Y aún así, por la mañana, las personas despertaban con hambre específicamente del pan de la madrugada. Era como si el pan implantara un recuerdo, un deseo, una dependencia. Una mujer me buscó desesperada diciendo que el pan se movía dentro de ella. Cuando le pregunté qué significaba eso,
No pudo explicarlo con claridad. Solo repetía que, al cerrar los ojos, veía manos emergiendo de la masa. Manos humanas, deformadas, presionando la superficie del pan como si intentaran escapar antes de ser horneadas. Con el tiempo, desarrolló fiebre alta, delirios y una sensibilidad tan intensa al olor del horno que vomitaba cada vez que pasaba cerca de la panadería. En el punto más alto de la fiebre, repetía una frase sin parar. «Ellos me están llamando». Yo sabía exactamente quiénes eran ellos. Lo sabía porque yo también empezaba a sentir algo. No fiebre, sino un malestar profundo, como si todo el pueblo produjera sonidos que solo yo podía oír. Las enfermedades no seguían un patrón. Algunas personas quedaban inconscientes por horas, otras tenían espasmos involuntarios como si algo tirara de sus músculos desde dentro. Hubo un caso en el que la piel de un hombre amaneció marcada por pequeños círculos, como quemaduras de horno, marcas que surgieron de un día para otro y desaparecieron con la misma rapidez. Él decía haber soñado que estaba atrapado dentro de la masa, incapaz de respirar, escuchando una voz grave contar hasta 3 antes de arrojarlo al fuego. Esos sueños se volvieron comunes entre los enfermos, y cuanto más grave era el caso, más vívido era el sueño. Algunos decían sentir el calor del horno, otros juraban oír huesos partiéndose. Uno de ellos aseguró haber visto al panadero dentro del sueño, pero dijo que el panadero no tenía forma humana. Con el aumento de los relatos, comencé a visitar las casas de los enfermos. Encontré habitaciones impregnadas con el olor del pan, incluso días después de haberlo comido. Vi personas temblando compulsivamente, como si intentaran expulsar algo que no les pertenecía. En una de las casas, un niño me contó que su madre hablaba con alguien durante la madrugada, pero que, cuando él miraba, no había nadie. Dijo también que escuchaba un sonido parecido a masa siendo amasada, espesa, húmeda, mezclándose con agua tibia. Lo más perturbador fue cuando confesó que algunas noches el pan respiraba. Con los ojos muy abiertos, dijo que lo había visto inflarse y desinflarse como si tuviera pulmones. Desde entonces, se negó a entrar en la cocina, y entendí, en ese momento, que la influencia del pan no terminaba al ser comido. Continuaba vivo, continuaba actuando. Con el tiempo, los sueños comenzaron a revelar detalles que ningún habitante debería conocer. Personas que jamás habían entrado en la panadería describían con exactitud la disposición de las mesas, el sonido de las palas chocando contra la madera, el crujido lento de las brasas vivas comprimiéndose en el fondo del horno. Algunos soñaban que sus propios cuerpos eran doblados, presionados, estirados como masa obediente. Otros afirmaban oír murmullos subiendo por la chimenea, voces superpuestas susurrando el mismo pedido: «Quédate». Era como si los sueños conectaran a los enfermos con el centro del ritual, como si el pan no solo alimentara, sino transmitiera un llamado silencioso que el cuerpo reconocía antes que la mente. Y cuanto más pan consumían, más profundo caían en ese abismo invisible. Hubo una noche en que 3 vecinos tuvieron exactamente el mismo sueño. Dijeron haber caminado por un pasillo estrecho, iluminado por un resplandor rojizo que latía como un corazón enfermo. Las paredes se movían como músculos vivos, contrayéndose a cada paso. Al final del pasillo, una figura encorvada amasaba algo sobre una mesa. No lograban ver su rostro, solo las manos, enormes, presionando una masa que gemía. Sí, gemía. Uno de los hombres, conocido por su valentía, despertó gritando, diciendo que la masa había girado la cabeza hacia él. Una cabeza que no era suya, pero que conocía su nombre. No volvió a dormir por 5 días. Temía que, al cerrar los ojos, lo arrastraran de nuevo a ese lugar donde carne y masa eran la misma criatura. Las fiebres aumentaron, y con ellas surgió algo aún peor: el olor. El olor del pan comenzó a manifestarse dentro de las casas, incluso cuando la panadería permanecía cerrada. Un olor cálido, dulce, pero con un trasfondo metálico que recordaba la sangre recién derramada. Algunos enfermos afirmaban que ese olor aparecía durante los delirios, acompañado de un sonido lento y húmedo,
el sonido de masa siendo trabajada por manos fuertes. Una mujer dijo haber oído ese sonido debajo de su cama. Cuando le pregunté si había mirado, empezó a llorar. Dijo que no iba a repetir el error de los que habían intentado ver demasiado. Los peores casos eran aquellos en que el enfermo comenzaba a hablar mientras dormía. Al principio eran murmullos ininteligibles, pero pronto se transformaban en frases completas, órdenes, instrucciones, fragmentos del ritual. Algunas de esas frases coincidían con trechos exactos de la receta prohibida, aunque ninguno de los enfermos la hubiera leído jamás. Era imposible que supieran, y aún así repetían palabras como mezcla vital, carne obediente, fuego que purifica. La entrega comienza en el silencio. Era como si el ritual se filtrara en sus mentes a través del pan, cruzando límites que jamás deberían ser tocados. Una noche, vi a un hombre levantar las manos durante un delirio, amasando el aire con una fuerza tan grande que sus uñas se rompieron y la sangre escurrió entre sus dedos. Él no sintió dolor. Estaba al servicio de algo más profundo. El momento más aterrador llegó cuando una joven, casi inconsciente, describió el sueño que tuvo. Dijo que se vio tendida sobre una mesa de madera, incapaz de mover los brazos. El panadero, o lo que él se había convertido, se acercaba lentamente, pero no traía harina ni utensilios. Traía un saco que respiraba. La joven dijo que, en el sueño, el panadero abrió el saco y dentro estaba su propio rostro, pero quemado, deformado, como si ya hubiera pasado por el horno. El rostro abrió los ojos y le susurró: «Tú ya viniste antes». La joven despertó gritando, con las manos rígidas, incapaz de mover los dedos, como si todavía estuvieran sujetas por una masa caliente. Cuando levanté las mangas de sus brazos, vi marcas simétricas en ambos lados, como si dedos ardientes hubieran apretado su piel para que no escapara. Siempre supe que había algo más allá del trabajo del panadero, algo que el pueblo percibía, pero no se atrevía a nombrar. Todos hablaban de las madrugadas, del horno, de los sacos, pero nadie mencionaba las figuras encapuchadas que a veces veía deslizarse entre las sombras, moviéndose con una coordinación tan precisa que parecía una coreografía antigua. La panadería era solo la superficie visible de algo mucho mayor. Detrás del horno había una puerta estrecha, casi imperceptible, que conducía a un pasillo húmedo. Descubrí esa puerta por accidente, una noche en que el panadero se distrajo mientras arrastraba un saco particularmente pesado. La puerta se abrió unos centímetros y en ese instante escuché algo que jamás olvidaría, una voz grave entonando palabras que no pertenecían al lenguaje de los vivos. Volví al día siguiente, antes del amanecer. La calle aún dormía y la panadería parecía tan inofensiva como cualquier edificio abandonado. Pero al tocar la pared trasera sentí calor, no el calor natural de un ladrillo templado, sino un calor pulsante, rítmico, como si detrás de la pared hubiera un corazón latiendo. Acerqué el oído y escuché un sonido ahogado. Canto. No un canto armonioso ni religioso, sino algo gutural, repetitivo, como si un grupo recitara una frase antigua que ya no tenía significado literal, solo ritual. Fue allí cuando comprendí que el panadero no trabajaba solo, pertenecía a algo que existía antes que él, algo que probablemente lo había elegido, moldeado, poseído, y todo aquello tenía una firma: el fuego. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores de que la secta existía desde la época colonial, cuando algunos hombres, desesperados por poder y protección, recurrieron a prácticas prohibidas traídas de tierras lejanas. Se decía que habían descubierto que la carne humana, sacrificada y quemada ritualísticamente, producía un tipo de energía que llamaban fuerza vital de vuelta. Esa energía, según creían, alimentaba la tierra, fortalecía las cosechas y mantenía sometidos a los espíritus inquietos. El pueblo pensaba que todo eso se había convertido en leyenda, pero el horno de la panadería probaba lo contrario. En el manuscrito prohibido ya se mencionaba a esa secta.
los hambrientos del fuego. Hombres que creían que el mundo solo se sostenía mediante el calor del sacrificio. Y ahora yo veía sus marcas en la aldea, en los rostros enfermos, en el olor que la chimenea escupía como un aviso vivo. Una madrugada, escondido detrás de las mismas cajas donde tantas veces vigilé al panadero, vi algo que confirmó todas mis sospechas. 3 figuras encapuchadas se acercaron a la puerta trasera de la panadería. No cargaban sacos ni herramientas. Solo traían pequeñas lámparas con una llama roja, un color que nunca había visto en aceite común. Al reunirse frente a la puerta, levantaron las lámparas y repitieron una frase 3 veces. No comprendí las palabras, pero sentí sus vibraciones en mi pecho, como si cada sílaba tuviera peso propio. La puerta se abrió sola, sin ser tocada. La llama de las lámparas osciló de forma extraña, inclinándose hacia el interior, como si fueran atraídas por un aliento caliente proveniente de las profundidades del pasillo. Entonces comprendí. El horno no era un instrumento, era un portal, un altar vivo, y la secta lo veneraba como si fuera una divinidad. Otra noche, escuché pasos viniendo desde el extremo opuesto de la panadería, y cuando miré por la rendija de una cerca, vi al panadero liderando a un pequeño grupo de seguidores. No caminaban como hombres, sino como sombras alineadas, y cada uno llevaba en el cuello un medallón con el símbolo de la llama invertida, el mismo símbolo del manuscrito prohibido. Entraron en la panadería y desaparecieron detrás de la puerta secreta. Los seguí a distancia y pronto oí el inicio de la reunión. No era conversación, no era oración, era celebración. El horno rugió, como si inhalara más fundo, y los seguidores levantaron las manos en reverencia. Uno de ellos comenzó a golpear la pared rítmicamente, marcando el tempo de un rito ancestral. Fue entonces cuando escuché la frase que marcó mi alma. El fuego purifica, la carne devuelve, la vida regresa. Y comprendí que no solo veneraban el fuego, lo alimentaban, con vidas de su propio pueblo. Con las noches siguientes descubrí que la secta no se reunía al azar. Había un patrón, un calendario oculto. Cuando la luna desaparecía por completo y el pueblo quedaba sumido en un vacío espeso, el pasillo detrás de la panadería despertaba. Yo observaba durante horas, intentando descifrar comportamientos. Descubrí que los seguidores caminaban siempre en el mismo orden, como si ocuparan rangos dentro de una jerarquía invisible. El panadero nunca iba al frente, lo cual me desconcertó. Él lideraba en la sombra, pero no en el ritual. La figura que encabezaba la marcha era más alta, más rígida, y parecía usar no un capuz, sino una máscara metálica, una superficie que devolvía la luz de manera inquietante. Fue entonces cuando comprendí que el panadero no era el maestro, era un servidor, y algo más antiguo lo dirigía. Una madrugada, oculto detrás de una carreta abandonada, escuché un ruido de algo pesado siendo arrastrado dentro del corredor. No era un saco, era piedra. La secta estaba moviendo bloques, como si abriera un espacio secreto. Al acercarme, vi por la rendija de la puerta una sala que no debería existir bajo la panadería. El suelo era de tierra apisonada, pero las paredes estaban negras de hollín. No un hollín común, sino uno que parecía adherirse a la piel como polvo de huesos quemados. En la pared frontal, un enorme símbolo de la llama invertida estaba pintado con un material demasiado espeso para ser tinta. Uno de los seguidores acercó su lámpara al símbolo y pude ver que la pintura latía, como si aún estuviera viva. El aire se volvió insoportablemente cálido. Algo respiraba en esa sala, algo que no era el horno, ni el panadero, era la secta misma, como un organismo unido por un único pulso. Senti que precisava ir embora, mas os pés não me obedeciam. Então testemunhei a parte mais terrível. Os seguidores trouxeram recipientes de barro, contendo ossos moídos, unhas, fios de cabelo, pedaços de tecido queimado. Misturaram tudo numa bacia grande enquanto recitavam a mesma frase do manuscrito proibido. La tierra pide, la carne responde.
A figura mascarada levantou a bacia como oferenda e despejou o conteúdo sobre a base do símbolo. A mistura começou a ferver ao tocar a parede. O ar vibrou com um gemido profundo, tão grave que parecia vir das entranhas da terra. A essa altura, eu já tremia de pavor. Tive a clara sensação de que, se continuasse parado ali, aquela sala perceberia minha presença e me chamaria pelo nome. Nos dias seguintes, empecé a notar marcas por todo el pueblo. Pequeños rasguños en las puertas, siempre en grupos de 3, como los que aparecían en las casas de quienes intentaban mirar demasiado, pero ahora tenían una curva sutil formando la llama invertida. Era como si la secta marcara territorio, como animales que dejan señales para advertir a otros depredadores. Una mañana encontré una piedra en mitad de la calle, cubierta por un pequeño símbolo. Cuando intenté tocarla sentí un ardor intenso, como si estuviera incandescente pese al frío del aire. La solté de inmediato, pero el olor, un olor a carne tibia, casi viva, quedó pegado a mi palma por horas. Fue entonces cuando comprendí que la secta no solo existía, se expandía, reclamaba, preparaba. El evento definitivo ocurrió una madrugada en que todo el pueblo despertó con un sonido desconocido, un lamento profundo, denso, que parecía surgir del subsuelo. La panadería estaba iluminada desde dentro, aunque todas las puertas permanecían cerradas. La chimenea expulsaba un vapor rojo palpitante, más vivo que cualquier humo que hubiera visto. Y entonces la puerta trasera se abrió de golpe, empujada desde dentro. Los seguidores salieron en fila, cargando al panadero sobre los hombros, no muerto, sino en trance, con los ojos en blanco y la boca murmurando un idioma que ningún ser humano debería pronunciar. Lo llevaron al centro de la calle y lo arrodillaron mientras el vapor del horno se inclinaba hacia él como si fuese una mano, como si fuese un llamado. Entendí, en ese instante, que el panadero era guardián, pero también ofrenda. La secta no tenía líderes, tenía ciclos, y el fuego siempre elegía a su próximo servidor. Aún recuerdo la mañana en que todo comenzó a desmoronarse. No fue un día especial ni una fecha marcada por presagios. Al contrario, era una de esas mañanas silenciosas en las que el frío parece suspender el mundo en el aire. La panadería no había abierto, lo cual ya era extraño, porque el panadero, fuera lo que fuese en aquella época, nunca se atrasaba. Los habitantes empezaron a reunirse frente a la puerta, desconfiados, pero nadie se atrevía a golpear. El olor estaba distinto. No era el aroma del pan fresco, sino algo denso, húmedo, casi mineral. Cuando el hijo del herrero, cansado de esperar, decidió forzar la cerradura, el aire de la panadería escapó como un aliento caliente impregnado con el olor de algo que jamás debería haberse cocinado. Y allí, en medio del salón, estaba la mesa con la masa cruda todavía abierta, como si hubiese sido abandonada deprisa. A primera vista, la masa parecía normal, blanca, elástica, cubierta por una fina nube de harina. Pero algo llamó mi atención. Pequeñas manchas oscuras, del tamaño de lentejas, dispersas de manera irregular. Me acerqué despacio, con la sensación de estar cruzando un límite invisible. Al tocar la masa, noté una textura arenosa donde debería haber suavidad. Presioné un poco más y algo duro, frágil, se movió bajo mis dedos. Lo apreté y se quebró con un chasquido suave, como hueso seco. La sala quedó en silencio cuando levanté la mano y entre mis dedos vi lo que jamás debería existir dentro de una masa para pan. Un diminuto fragmento de falange humana, quemado en los bordes, como si hubiese sido parcialmente carbonizado antes de ser mezclado con la harina. El terror no llegó de inmediato. Se acercó lento, como si la mente se negara a entender. Los vecinos se aproximaron con cautela. Algunos intentaron negar lo evidente, diciendo que podía ser hueso de animal, pero pronto quedó claro que no. La forma era inconfundible, tan humana como la mano que lo sostenía. Entonces, alguien, movido por un impulso que quizá nos salvó a todos, decidió rasgar la masa por la mitad.
El sonido de la masa abriéndose se mezcló con un ruido seco, otros fragmentos chocando entre sí. Dentro de la masa aparecieron decenas de piezas óseas pequeñas, como semillas de un mal antiguo, fragmentos de mandíbula, trozos de clavícula, dientes sueltos con restos de esmalte quemado. La masa, antes blanca, reveló vetas rosadas casi imperceptibles, suficientes para delatar que había sangre en la mezcla. No sangre fresca, sino sangre transformada, coagulada por el calor del horno antes de volver a la masa cruda. El pánico tomó la aldea por asalto. Gritos, carreras, vómitos, gente colapsando en la puerta, incapaz de respirar el aire pesado de la panadería. Yo permanecí allí, inmóvil, intentando comprender cómo aquello pasó desapercibido por tanto tiempo. Entonces noté algo que me heló la sangre. Algunos fragmentos no estaban completamente quemados. Conservaban un tono amarillento, como si hubieran sido quebrados recientemente. Eso significaba que no pertenecían al ritual antiguo de siglos atrás. Eran frescos, nuevos, restos de alguien triturado e incorporado a la masa solo horas antes. Al examinar la mesa, vi marcas profundas, arañazos, surcos, señales de unas tentándose aferrar a algo antes de desaparecer. Esa mesa no era una mesa, era un altar. Fue entonces cuando descubrí algo aún peor. En el suelo, cerca del horno, había pequeñas manchas oscuras alineadas como huellas. No eran de animal ni de humano, eran marcas ovaladas, irregulares, como si algo pesado y caliente se hubiera arrastrado por el piso. Venían del interior del horno hacia la mesa, no al revés, como si el horno hubiera expulsado algo antes de que el panadero lo mezclara con la masa. Lo que alimentaba aquel fuego no solo consumía, devolvía, restituía los fragmentos que no podía digerir. Los huesos en la masa no eran error ni accidente, eran mensaje, señal de que el ritual estaba intensificándose, de que la secta exigía más, de que el panadero había perdido el control, si es que alguna vez lo tuvo. La aldea finalmente enfrentaba el horror no como rumor, sino como evidencia palpable. Cuando la noticia se esparció, el pueblo entero corrió hacia la panadería. Era como si una fuerza colectiva empujara a todos hacia el corazón del horror. Hombres y mujeres lloraban antes incluso de cruzar la puerta, temiendo reconocer entre los restos algún pedazo de quienes habían desaparecido. Un hermano silencioso, una vecina sin familia, un mendigo ignorado por todos excepto por la muerte. El ambiente era denso, insoportable, impregnado por un olor ácido que mezclaba carne tibia con fermento. Algunos se arrodillaron frente a la mesa como si fuera una tumba recién abierta. Una madre cayó al suelo al ver un diente pequeño, casi infantil, incrustado entre los pliegues de la masa. Ya no había dudas. El pan más querido del pueblo había sido hecho con restos humanos, y todos habíamos comido de él. La indignación surgió primero como un murmullo, tímido, tembloroso, pero pronto se convirtió en furia. «¡Nos alimentó con muerte!», gritó un aldeano, mientras otros golpeaban las paredes de la panadería con las manos desnudas, desesperados por destruirlo todo. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El horno comenzó a emitir un sonido bajo, profundo, semejante a una respiración irritada. El calor se intensificó con violencia, obligando a recuar a cualquiera que intentara aproximarse a su boca. Una mujer arrojó un balde de agua para apagar las brasas, pero el agua se evaporó antes de tocarlas, transformándose en vapor rojizo. El horno no quería ser apagado. El horno se defendía. Mientras la multitud gritaba y lloraba, noté algo que los demás pasaron por alto. Un fragmento más grande de hueso, casi entero, incrustado en la masa rota. Cuando la luz del sol lo tocó, vi marcas de dientes, como si la víctima hubiese mordido algo en su último momento, luchando contra la propia disolución. Al girarlo, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Un trozo de tela estaba pegado al hueso, una tela que reconocí de inmediato. La había visto días antes sobre los hombros de uno de los desaparecidos.
El viejo carpintero, un hombre discreto que siempre me saludaba con educación. Aquel fragmento pertenecía a él. La certeza golpeó mi peito con fuerza. El pan que todos elogiaban estaba hecho de los habitantes del propio pueblo, almas locales reducidas a masa. La indignación dejó de dirigirse solo al panadero, se convirtió en terror. Si él había hecho todo aquello, ¿dónde estaba ahora? ¿Dónde estaba la secta? ¿Dónde estaban los encapuchados que se movían por las sombras? La pregunta que nadie quería pronunciar flotaba en el aire como ceniza. ¿Y si estaban observándonos en ese mismo instante, eligiendo a la próxima víctima? En medio del caos, el sacerdote se abrió paso levantando el crucifijo, intentando apaciguar a la multitud. Ordenó que todos se apartaran de la mesa, pero cuando la cruz tocó la borda de la masa, un chasquido retumbó en toda la sala, como una carcajada del horno. Un viento caliente salió disparado de su interior, apagando la vela del sacerdote. La sala quedó en penumbras y entonces vimos la masa moverse, lentamente, como si respirara. Fue entonces cuando algunos, dominados por una mezcla de coraje y desespero, decidieron destruir el horno. Armados con martillos y barras de hierro, avanzaron hacia él. Pero antes de poder golpearlo, una onda de calor los lanzó hacia atrás como muñecos. Sus ropas se chamuscaron en los bordes. Sus pieles quedaron marcadas, como si dedos incandescentes los hubiesen tocado. El horno rugió, y de la chimenea salió un chorro de vapor rojo que ascendió por los tejados como un grito silencioso dirigido al cielo. En ese instante comprendí, el horno no era solo parte del ritual, era el ritual. El panadero, los huesos, la masa, todo era consecuencia. El horno era la entidad principal, el altar vivo que la secta alimentaba y que, ahora, rechazaba su destrucción. No enfrentábamos a un hombre, enfrentábamos a un organismo antiguo y hambriento. Cuando el pueblo descubrió los huesos en la masa y el horno reaccionó como una criatura viva, todos entendieron que ya no era posible esperar. La indignación se transformó en cacería, y la cacería en desesperación. Las personas gritaban el nombre del panadero como si pudiera escucharlas, como si estuviera escondido en algún rincón de la panadería, pero yo sabía que no estaba allí. El silencio espeso que habitaba el lugar revelaba que algo había ocurrido antes de nuestra llegada. El espacio parecía vaciado a prisa, como si manos temblorosas hubieran dejado utensilios en el suelo para responder a un llamado urgente. El horno, sin embargo, seguía encendido. No simplemente encendido, sino vibrando, pulsando, reaccionando a cada grito de la multitud como si se alimentara de la ira humana. Comprendí que estábamos tarde. El panadero ya había sido llevado. La búsqueda se extendió por toda la aldea. Casas abandonadas, graneros húmedos, callejones donde nadie caminaba después del pordo sol. Hombres armados vagaban como si cazaran a una bestia, no a un hombre. Pero cuanto más buscábamos, más evidente se hacía que él no estaba escondido entre nosotros. Una niña lloraba diciendo haber visto al panadero horas antes, pero no caminando, siendo llevado por figuras que no tocaban el suelo, según describió con un temblor en la voz. Las lámparas se apagaban y encendían en lugares donde no había viento, y marcas de quemadura aparecían en paredes como si manos ardientes se hubiesen posado allí. Pronto entendí que todas aquellas señales formaban un camino que conducía fuera del pueblo, hacia el viejo campo desecado de granos, un lugar abandonado desde el incendio de décadas atrás. Llegamos al campo al amanecer, guiados por marcas chamuscadas que dibujaban huellas invertidas en la tierra. El aire era diferente allí, más denso, como si arrastrara consigo cenizas invisibles. En el centro del terreno, donde antes se erguía el depósito quemado, había ahora un círculo de tierra removida, como si algo hubiese sido arrastrado repetidamente entre el suelo y la oscuridad. Y allí, justo en el centro, lo encontramos. El panadero estaba arrodillado, inmóvil, con el cuerpo cubierto de hollín y quemaduras profundas, pero aún respiraba, si es que aquello podía llamarse respiración.
Su pecho subía y bajaba como movido por una fuerza externa, no por la vida que le quedaba. Sus ojos estaban abiertos pero vacíos, como dos cavidades llenas de ceniza compactada. Y su boca seguía murmurando fragmentos de las frases de la secta. Intentamos levantarlo, pero el cuerpo estaba rígido, endurecido como si se hubiera petrificado por dentro. Al tocar sus hombros, sentimos que la piel no estaba simplemente quemada, sino adherida a algo invisible, como si hilos que no podíamos ver lo mantuvieran sujeto al suelo. Uno de los hombres intentó cortar esos hilos imaginarios con un machete, pero en cuanto la hoja tocó el aire alrededor del panadero, un crujido hueco surgió bajo nuestros pies. El suelo tembló, abriéndose en pequeñas grietas que liberaron vapor caliente. Era el mismo olor de la panadería, el olor del horno, y en ese instante comprendí. El panadero no había sido secuestrado por la secta, había sido devuelto a ella, o peor, había sido devuelto al horno, que ahora extendía su influencia más allá de paredes y rituales. El pánico se apoderó del grupo cuando las grietas comenzaron a ensancharse. Los aldeanos retrocedieron, temiendo que el suelo cediera bajo sus pies, pero yo me quedé allí, inmóvil, observando al panadero. Algo dentro de él se movía, no músculos, no órganos, algo distinto, como sombra, como fuego sin luz. Un hilo de humo escapaba de su boca a cada palabra murmurada, como si estuviera asándose por dentro. Entonces, de repente, el murmullo se detuvo. Su cuerpo se crispó por completo, y lo imposible ocurrió. Su pecho se hundió, como presionado por una mano invisible. Un chasquido profundo resonó por todo el campo, y el cuerpo se quebró, no como carne, sino como barro seco. Dentro no había huesos, no había sangre, solo cenizas aún calientes, como si cada fibra humana hubiese sido consumida desde dentro. El panadero no murió, fue convertido en ofrenda. El impacto se expandió por la aldea cuando vimos el cuerpo fragmentado del panadero, sus cenizas aún tibias formando un pequeño montículo que parecía respirar con el viento. Algunos intentaron recogerlas, como si todavía existiera alguna posibilidad de salvación, pero las cenizas se deshacían al contacto, escapando entre los dedos como polvo vivo que no aceptaba ser retenido. Pronto se formó un círculo en torno a aquel resto de hombre, un silencio tan denso que pesaba más que cualquier llanto. Y entonces, cuando el sol alcanzó el centro del campo, ocurrió algo inesperado. De las grietas del suelo comenzó a elevarse un aroma cálido, familiar, el olor del pan de la madrugada. Ese aroma que todos reconocían, ese aroma que ahora cargaba una culpa imposible de ignorar. El pueblo entró en pánico. Hombres y mujeres corrieron de vuelta a la panadería, convencidos de que podían apagar el horno antes de que sucediera algo peor. Pero al llegar, encontraron el edificio distinto. Las ventanas vibraban como si dentro hubiera un ser respirando. La puerta principal, antes cerrada, estaba entreabierta, liberando un calor tan intenso que quemaba la piel a distancia. El horno ya no rugía, cantaba. Sí, cantaba. Un canto grave, sostenido, que parecía surgir tanto de las brasas como de las paredes mismas. La llama no estaba dentro del horno. La llama había invadido toda la estructura. Cada tabla, cada piedra, cada clavo parecía atravesado por un pulso rojo. El panadero ya no estaba allí, pero su presencia, o su eco, impregnaba el aire, moviendo la luz como si respirara a través de ella. La multitud, dominada por el terror, intentó destruir el edificio. Arrojaron agua, arena, telas húmedas. Golpearon las paredes con barras de hierro, con herramientas de trabajo, con todo lo que tenían. Pero nada funcionó. El fuego no se apagaba, se defendía. Una parte de la pared lateral finalmente cedió, revelando el interior del horno. Y lo que vimos no era brasa, no era leña, era oscuridad líquida, moviéndose en ondas lentas, como si una sombra viva habitara el corazón del horno. En el centro de esa oscuridad había algo que palpitaba,
no una llama, sino un núcleo, un órgano sin forma fija, expandiéndose y contrayéndose como si respirara. Nadie se atrevió a acercarse. Sabíamos que aquello ya no dependía del fuego humano. El horno había adquirido voluntad propia. La destrucción continuó ate o anoitecer, pero la panadería no cayó por completo. Algunas vigas resistieron golpes que deberían haberlas partido. Partes del techo permanecieron intactas pese a los ataques. Era como si el edificio eligiera qué dejar romper y qué proteger. Al final, exhaustos y derrotados, los aldeanos tuvieron que retirarse. La panadería seguía ardiendo por dentro, iluminando la calle vacía con un resplandor rojizo que parecía un farol de advertencia. El campanario de la iglesia sonó 3 veces, aunque nadie lo tocó. Esa noche, por primera vez, nadie en el pueblo pudo dormir. Hasta los animales mantuvieron los ojos abiertos, como si percibieran una presencia que los humanos apenas comenzaban a comprender. El horno no era un instrumento, era la continuidad del ritual. Con los años, la estructura finalmente colapsó, consumida lentamente por el mismo fuego que sostenía. Pero el horno permaneció, enterrado bajo los escombros, protegido por capas de ceniza, seguía vivo. Algunos juran que, en noches sin luna, una luz roja brota desde el suelo, débil pero persistente. Otros afirman sentir el aroma del pan de la madrugada soplando entre las calles vacías, como una invitación proveniente de ninguna parte. Yo regreso allí de vez en cuando, solo para escuchar, y juro que aún oigo un murmullo, la misma frase que escuché en el ritual, repetida por una voz que ya no pertenece a este mundo. El fuego purifica, la carne devuelve, la vida regresa, y cada vez que ese eco me alcanza, recuerdo al panadero y al horno que jamás descansó. Si esta historia te estremeció, cuéntame, ¿desde dónde estás mirando ahora? Tu comentario ayuda a que esta investigación llegue más lejos. Deja también tu like y comparte con alguien que disfrutaría caminar conmigo por misterios como este.